Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 12. Al día siguiente, los judíos se confabularon y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Imagínense, queridos amigos, esto es lo que estamos ahora reflexionando, ¿verdad? Una conjetura prácticamente para matar a Pablo. Imagínense, en el capítulo 23, versículo 12 estamos entrando. Toda esa primera partecita de este capítulo nos va presentando la problemática. Es decir, Pablo, que estaba en prisión, Pablo dice, lo sacaron de la cárcel y mandó en este caso, el que estaba al frente, ¿verdad? El comandante de la cárcel, que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Imagínense, ¿quién es el que manda que los sumos sacerdotes y el Sanedrín se reuniesen? Es el comandante, entonces sería el comandante romano, ¿verdad? El que le manda. O sea que ya es una cosa improbable, pero absolutamente, ¿verdad? Bueno, pero en fin, después continúa esa primera parte, Pablo entra, se le presenta frente al Sanedrín y ella comienza a hablar y lo primero que dice, yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Una conciencia perfectamente buena. Y así entonces el sumo sacerdote, Ananías, ordena a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. ¿Por qué? Porque Pablo ya hoy queremos hoy, me presentamos hoy, dice esas cosas. Aquí puede haber en la narración de Lucas dos filos, ¿verdad? O sea, dos formas de entender. Por una parte, que Pablo se autodefiende verdaderamente y entonces cuando se autodefiende le están dando un sopapo, por decir así, una bofetada, toa yepete o yuru yepete, pero simplemente por el hecho de que no está respetando el orden. Vamos a decirle en la reunión el orden del día. Oye, preguntemos, oye, defendemos, entonces el otro, como diciendo, yuru peteña debe. Entonces, como haciéndole callar. Pero por otra parte también podemos entender que con esto nos está dando razón que no le quieren ni escuchar a Pablo. Es decir, el mensaje que Pablo está queriendo dar, el mensaje de su prédica, el mensaje de su evangelio. No nos endulcéis, Pablo, no nos endulcéis, porque cuando ponamos para adelante Erea o Perugina, recuerden
que anteriormente nosotros reflexionábamos, y a Pablo le estaban acusando que por todas partes hablaba mal del pueblo de Israel. Era una acusación. Que critica la ley de Moisés, una segunda acusación. Que predica contra el templo, es una tercera acusación. Y luego que introduce paganos dentro del lugar santo. Mira la acusación de nuestro gran predicador, ¿verdad? Nuestro gran apóstol Pablo. Y entonces ahora estamos comenzando ya en este capítulo 23 otra narración. Desde el capítulo 23, versículo 12, comenzamos una segunda narración que terminará en el versículo 22. Y es la conjura para matar a Pablo. Y ya en este versículo que hoy vamos a reflexionar, vamos a mirar un poco, nos dice que al día siguiente los judíos se confabularon y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Entonces esto quiere decir que es algo demasiado drástico, demasiado peligroso también al mismo tiempo, todo lo que estamos escuchando aquí. Pablo que está en la cárcel, Pablo que está en prisión, aquí hay una conjura, lo quieren verdaderamente hacer desaparecer. Ya en el capítulo 22, después de que él había presentado todo su camino, toda su historia, su vocación, parece papeñan de Yara lleva poco ese, y cómo él cambió. En el versículo 22 ya habíamos escuchado algo parecido. Lo estuvieron escuchando hasta estas palabras. Pero entonces levantaron sus voces diciendo: quita a ese de la tierra porque no merece vivir. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo.
sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé
fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé. Y te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. Vigésimo-cuarto Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos aquí con la conjura para matar a Pablo. Lo quieren liquidar a Pablo, lo quieren matar. Al día siguiente, los judíos se confabularon y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Eran más de 40 los que hicieron el compromiso en esta conspiración. Entonces fueron a donde los sumos sacerdotes y los ancianos diciéndole: hemos prometido bajo solemne juramento que no probaremos nada hasta haber dado muerte a Pablo. Ahora pues ustedes con el Sanedrín avisen al tribuno para que lo haga comparecer ante ustedes como si fueran a hacer una investigación más detallada sobre él. Nosotros, mientras tanto, estaremos listos para matarlo antes de que llegue. El hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada. Entonces entró en el cuartel y le avisó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo: lleva a este muchacho ante el tribuno porque tiene algo que decirle. Él lo tomó, lo condujo ante el tribuno y dijo: el prisionero Pablo me llamó y me pidió que te trajera a este muchacho porque tiene algo que decirte. El tribuno, tomándolo de la mano, lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué es lo que tienes que informarme? Este le dijo: los judíos se han puesto de acuerdo para pedirte que mañana presentes a Pablo ante el Sanedrín con el fin de hacer una investigación más detallada sobre su caso. Pero tú no te dejes convencer, porque están acechándolo más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta no haberlo matado. Y ahora están preparados esperando tu decisión. El comandante despidió al muchacho recomendándole: no digas a nadie
que me has comunicado estas cosas. Bueno, esta narración entonces, queridos amigos, como decíamos, es una conjura, Yucaseibe y Pablo. Nosotros íbamos a entrar un poquitito en todo el sentido teológico, ¿verdad?, de todo lo que significa la palabra de Dios. Siempre se vuelve a repetir. Recuerden, queridos amigos, la secuela Christi vuelve a repetirse. Aquel que dice la verdad, aquel que pronuncia a Jesucristo, aquel que lucha por el evangelio, ciertamente porque no, al contrario. Y aquí vemos una vez más cómo la historia se repite. Aquí están diciendo, Pablo Beñande Yayucamanda. Este versículo que hoy nosotros estamos reflexionando, que es el versículo 12 del capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles. Al siguiente día los judíos se confabularon. Aquí ya viene entonces una confabulación. Oye, muy más de acuerdo. Hechos de los Apóstoles, es decir, nosotros somos esos apóstoles en realidad. Somos los cristianos, nuestros hechos. Somos los alter Christi, las acciones, los hechos que nosotros hacemos, que tienen que estar siempre en visión y en función, ¿verdad?, de lo que nosotros queremos presentar, de lo que nosotros queremos hacer. Entonces al día siguiente los judíos se confabularon y se comprometieron con juramento, otro elemento también muy importante. Y la pecha pechante, oye mongueta y mías y cuaya y peala yapota, pecha yapota, peala ñamongorreta ajina, etcétera, y a mí y catupoico. No, sino que aquí ya directamente incluso dicen días, fechas, cuánto tiempo, qué van a hacer, estrategias concretas. A no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Hasta no haber matado a Pablo. Entonces, queridos amigos, todo esto a nosotros nos está mostrando, ¿verdad? Y nos está diciendo todo lo que significa el anunciar a Jesucristo. Porque hasta ahora prácticamente es eso, ¿verdad? O huye Pablo, y miren que muchos por el camino le decían a Pablo, y le decían a Pablo, no Pablo, por favor, no te vayas, es una situación difícil, no vayas a Jerusalén. Upebe de Upebe justamente ya potanderena, a ver, oye ya poma gato ese. Pablo, sin embargo, decía, ¿acaso yo no puedo estar dispuesto y toda mi vida por Jesucristo de ser testigo del Señor? Incluso hasta dar mi vida. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más. Yande Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian.
Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre cómo la relación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo tiene mucho que decir al sacramento del matrimonio, a la familia. En el matrimonio cristiano, el hombre y la mujer se entregan el uno al otro. Su relación es la primera y fundamental realización de la comunión de amor que es la Trinidad. En ella el Padre es la fuente de todo amor, el Hijo es el amado que corresponde con amor y el Espíritu Santo es el amor que los une. Nosotros decimos que el Espíritu Santo es un don, es más, que es el don por excelencia, el regalo por excelencia. Por eso, para responder a la vocación del matrimonio, que es también donación, se necesita dejar entrar al Espíritu Santo. No es casualidad que algunos padres de la Iglesia latina hayan usado imágenes propias del amor conyugal,
como el beso, el abrazo, para hablar de cómo la Trinidad, el Espíritu Santo, es el don recíproco del Padre y el Hijo. Y es la razón de la alegría que reina entre ellos. Hoy hay tantos esposos sobre quienes se podría decir, como dijo María a Jesús en Caná de Galilea, no tienen vino. Le falta la alegría, le falta el amor. Y es el Espíritu Santo quien sigue haciendo en ellos el milagro que hizo Jesús en aquella ocasión. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay tantos aquí, tantas banderas y la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los invito a que invoquemos siempre el Espíritu Santo para que renueve el amor y la unión en los matrimonios cristianos y en todas las familias. Que Jesús los bendiga, que la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Fiel es Dios. La buena obra que ha empezado la llevará a feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar. A ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí y aún me amas así. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno.
hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Oh, una canción de amor. Mi propósito es cantarte, con mi vida adorarte. Una canción de amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre el capítulo 23, los versículos que van del 12 al 22. Estos capítulos ciertamente a nosotros nos ayudan, ¿verdad?, a entender cuál es el camino, cuál es la misión aquí de Pablo. Y Pablo por lo menos lo lleva muy por dentro. Cuando en el versículo 11 de este capítulo hemos reflexionado, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ánimo, porque así como has dado testimonio fielmente en Jerusalén, así tendrás que dar testimonio en Roma. Así tendrás que dar testimonio en Roma. Entonces, esto es lo que a nosotros, ¿verdad?, nos anima, nos fortalece, nos ayuda mucho. Porque así como has dado testimonio fielmente en Jerusalén, así entonces tendrás que dar testimonio también en Roma. Esto, queridos amigos, a nosotros nos anima, ¿verdad? A nosotros también nos fortalece, nos ayuda. ¿Por qué? Porque podemos entender que el hecho de que Jesús se presenta a Pablo nos está indicando directamente que el Señor nos da esa fuerza, nos da ese entusiasmo, porque la ñandeo que lleva a Pablo y va ahí la situación. No es que se presenta con una facilidad porque todo el mundo, dale Pablo, yuko apen de valetebio, qué audaz que sos, qué valiente, dale fuerza, luego ahí te en día lleva. Al revés, a Pablo en este caso, ¿verdad?, ya desde un comienzo, después de haber terminado su discurso, ¿se acuerdan? Dice que levantaron sus voces diciendo: quita ese de la tierra porque no merece vivir. Y así sucesivamente. Así que, queridos amigos, la parte lógica en este versículo 12 viene como anillo al dedo. Como decimos, al día siguiente los judíos se confabularon y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Eso es lo que quieren hacer. Cuando yucan, cuando desaparecen, la ya en vida, ¿verdad? Bueno, son estas las situaciones interesantes, son estas las situaciones maravillosas, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar aquí. Pero para nosotros, digo, maravillosas en el sentido de que podemos entender, pero de una manera muy clara, cómo es que le están como persiguiendo y le están teniendo ahí de ojo, entre ojo y ojo, como decimos, ¿verdad? Entre ojo y ojo. Te tenga entre las cejas, y hay otra forma y otra expresión, es decir, en el punto, en la mira. Y eso es lo que están haciendo con Pablo. Que Pablo anuncie a Jesucristo. Ellos no pueden y no quieren absolutamente entender y decir: el Mesías ya vino, el Mesías ya estuvo en medio de nosotros,
en la persona de Jesucristo, y este es el Evangelio, esta es la buena noticia. Es decir, se ha manifestado, se ha revelado al hombre dentro de nuestra historia de la salvación. Pero los judíos no aceptan, absolutamente no le aceptan a Pablo y a toda la comunidad cristiana, como nosotros sabemos. Entonces, lo que Lucas está haciendo, queridos amigos, es subrayar este elemento. Subraya el elemento diciendo, bueno, aquí, si ustedes están en esta situación de seguimiento de Jesucristo, Peñepenupe, predicame en la por Jesucristo, etcétera, etcétera, nosotros no vamos a estar de acuerdo con ustedes nunca. Y más adelante sabemos, y ya estamos Hechos de los Apóstoles, recuerden que cuando se escribe este libro, ya los judíos habían expulsado ya a los cristianos de las sinagogas. Habían ya expulsado a los cristianos de las sinagogas. No les permitían más absolutamente entrar en las sinagogas para hablar de Jesús. De cierta manera, podemos decir, una noticia triste, ¿verdad? Porque ellos entonces ya no pueden entrar a hablar con sus hermanos, con los judíos, y presentar a Jesucristo como la realización y la planificación del plan de salvación de Dios, por una parte. Pero por otra parte, si vamos a mirar un poco en positivo, este es el momento en el cual se les da alas también a los cristianos para que ellos comiencen a formar su propio grupo, el cristianismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jesús de Nazaret fue un maestro excepcional, y algunas de sus enseñanzas más conocidas fueron dichas por medio de historias cortas llamadas parábolas. Sí, como que el reino de los cielos es semejante a un mercader que está buscando perlas, y cuando encuentra la mejor de las perlas, lo vende todo para poder comprarla. Debió ser una perla increíble. O que el reino de Dios es como una pequeña semilla de mostaza que un agricultor plantó en un jardín, que creció y se convirtió en un árbol gigante, y aves vinieron a posarse en sus ramas. ¡Qué hermosa imagen! Pero, ¿qué significa? Exacto. Las parábolas de Jesús no dejan todo claro. Más bien, él quería estimular la imaginación e invitar a la gente a ver desde una perspectiva diferente lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Entonces, hablemos de las parábolas de Jesús. A lo largo de la historia, muchos maestros han usado historias para enseñar a los estudiantes sobre moralidad, religión, filosofía. Pero Jesús no usó sus parábolas para enseñar conceptos religiosos abstractos o ideas morales. Él dijo que sus parábolas trataban acerca de sí mismo y de su misión. Su misión, que consistía en anunciar que el reino de Dios estaba llegando a la tierra tal como existe en el cielo. Exacto. Así que en los días de Jesús, los israelitas estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Pero sus escrituras prometían que un día Dios vendría como rey a gobernar a su pueblo. Por eso muchos israelitas querían rebelarse en contra de Roma y luchar por su libertad. Y para muchos, esto era el reino de Dios. Exacto. Pero Jesús era un profeta errante y pobre que anduvo sanando a los enfermos e invitando a la gente a seguirle. Y él dijo que esta era la llegada del reino de Dios. Y eso no satisfizo la expectativa de la gente. Exacto. Así que Jesús usó algunas parábolas para ayudar a la gente a imaginarse cómo este pequeño movimiento significaba la llegada del reino de Dios. Oh, sí, como la parábola de que el reino de Dios es como levadura escondida en una masa de harina y que no puedes ver su influencia, pero lo cambia todo. Jesús también contó parábolas acerca de cómo los valores del reino de Dios eran totalmente diferentes. Sobre cómo las personas menos importantes para el mundo son en realidad las más importantes para Dios. En especial aquellos que son pobres y de baja condición. Sí, como la parábola del hacendado que contrató jornaleros durante todo el día. En la mañana, más tarde en el día y aún hasta el final del día. Y cuando fue el momento de pagarles a todos, les pagó la misma cantidad.
Cierto, Jesús les estaba mostrando cómo el dinero y el nivel social son irrelevantes para Dios, quien ofrece su generosa misericordia a todo el mundo. Ahora, no todas las parábolas tienen finales felices. Algunas son muy intensas. Sí, Jesús continuó la tradición de los profetas de Israel, quienes también contaron parábolas que criticaron a los líderes de Israel porque ellos confundieron el reino de Dios con los suyos. Jesús advirtió a los líderes de su tiempo que si no aceptaban esta oferta del reino de Dios, destrucción es lo que les esperaba. Sí, como la parábola del hacendado que levantó este hermoso viñedo a la espera de que dé fruto. Sí, Jesús sacó esta parábola del profeta Isaías, pero le hizo sus adaptaciones. Exacto. Así que el hacendado designa labradores que se encarguen de su viñedo y a la hora de la cosecha envía a sus siervos a buscar el fruto. Pero esos labradores matan a los siervos. Así que el hacendado envía a su propio hijo para que confronte a los labradores, pero a él también lo matan. Así que Jesús le pregunta a las personas a su alrededor, ¿qué creen ustedes que debería hacer el dueño de la viña? ¿Él va a castigar a esos labradores y contratar a otros nuevos? Jesús sabía que si Israel continuaba por su actual camino, serían destruidos por Roma. Así que en parábolas como estas, Él está forzando a la gente a tomar una decisión sobre su oferta del reino de Dios. Y ahora las personas van a rechazarlo, ignorarlo o confiar en Él y seguirlo. Pero si este mensaje del reino de Dios es tan importante, ¿por qué esconderlo en parábolas? ¿Por qué no dejarlo más claro? Bueno, a través de acertijos y parábolas, Jesús podía decir cosas muy atrevidas que revelaban la verdad para aquellos que fueran de mente abierta. Para aquellos que tuvieran oídos para oír, podían ponderarlas y entenderlas con mayor profundidad. Pero las parábolas también escondían su mensaje de aquellos que estaban en su contra, de manera que Él pudiera ganar más tiempo. ¿Ganar más tiempo? ¿Para qué? Pues Jesús estaba preparando a sus seguidores más cercanos para la sorpresa más grande de todas. Jesús comunicó que el Dios de Israel estaba llegando para reinar sobre su pueblo, pero no a través de la coerción o la violencia, sino a través del amor sacrificial, al igual que Él iba a morir por los pecados de ellos. Pero su muerte no sería el final. Exacto. Él dijo que su muerte sería como una pequeña semilla sembrada en la tierra, que luego crecería y produciría una cosecha con muchas otras semillas. Así que estas parábolas explicaban quién era Jesús y cuál era su plan. Y los autores del Evangelio han preservado estas parábolas para que cada generación de seguidores de Jesús puedan leerlas y ponderarlas. Y puedan imaginar cómo el reino de Dios sigue operando aún hoy en día. Exacto. Estas antiguas parábolas están llenas de sorpresas y desafíos. Son como un almacén lleno de tesoros, algunos nuevos y otros viejos. Y todo está ahí, esperando ser descubierto. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, oh. Me llenaste de gozo, sacaste del pozo. Señor, tú eres maravilloso. Has hecho mi corazón más fervoroso. Tú eres grande y hermoso. Con tu brazo poderoso mataste al monstruo. Por eso me postro ante tu rostro. Mi salvador, libertador y sanador. Me ha dado gran favor y más amor, haciendo música para el mero mero. Comunión con Estación Cero. Un reggaetón pa' Dios, un poquito guero, pero este género está pegando. Usémoslo pa' Dios pa' alabarlo. Con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y
First Communion, Estación Cero, here we go. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos en este versículo final del capítulo 23, esta narración que nos dice sobre la conjura de los propios judíos para matar a Pablo. Con de la narración anterior, cómo se le presenta a Pablo ante el Sanedrín. Luego, enseguidamente, Pablo cómo toma una estrategia para poder confrontarse a esta realidad. Utiliza muy bien, su estrategia es aquella de decir de que él era fariseo, hijo de fariseo, que él creía en la resurrección. Estos dos temas, que son esenciales también dentro de la teología de San Lucas, aquí aparecen muy bien, ¿verdad? Primero, era la gentilidad, los paganos, los gentiles. Sobre esa también fue una discusión muy fuerte. ¿Cómo es a los gentiles? Lo vamos a recibir. Los gentiles que no se circuncidan. Los gentiles que deben hacer el mismo camino de los judíos y en todo caso después de hacerse judíos, estos son los famosos prosélitos, entonces después, si quieren, llegar al cristianismo. Imagínense, eso piensan los mismos cristianos, los judeo-cristianos. Judeo-cristianos son justamente aquellos que vienen del judaísmo, que entienden y aceptan a la persona de Jesucristo como el Mesías, que ya son los cristianos, decimos nosotros, pero son judeo-cristianos porque están viniendo del judaísmo. Incluso ellos no es que están tan abiertos todavía, su catolicidad, su universalidad todavía no estaba bien definida. A Pablo oiré entonces con los gentiles, y es ahí donde quiere apuntar Lucas en su evangelio, comienza a decirle muy bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, es una de las cosas más interesantes e importantes que nosotros tenemos, ¿verdad? Y por eso, ahora, al no aceptar a Jesucristo, y Pablo que insiste e incluso que comienza a decir ciertas cosas a los mismos judíos, y ya hemos repetido varias veces, pero volvemos a decir simplemente para recordar, le acusaban que por todas partes hablaba mal del pueblo de Israel. ¿Pero por qué hablaba mal Pablo para ellos, supuestamente, del pueblo de Israel? Y justamente porque le decía, Israel entonces aquí vino en medio de ustedes, ya estuvo el Mesías, y ustedes no lo aceptaron, lo han rechazado. En fin, hay muchas expresiones que después nosotros encontramos en los evangelios que narran directamente del rechazo del pueblo de Israel al Mesías. Ustedes mismos estuvo en medio de ustedes y ustedes no lo reconocieron, etc. Hay muchas expresiones maravillosas sobre este tema. Luego el segundo elemento dice que critica la ley de Moisés. Bueno, en realidad algunas cosas, por ejemplo, como la circuncisión, que fue uno de los temas bastante espinosos, ¿verdad? Porque Pablo dice, no hace falta. ¿Por qué? Y porque aquí la centralidad y el cumplimiento ya en el Mesías Jesucristo es lo esencial y lo fundamental. Estos son ritos simplemente. Entonces nosotros lo que tenemos que ir es a la caridad, al amor, a la conversión. Y se acuerdan que incluso en 1 Corintios, capítulo 13, te hace todo un himno a la caridad. Es decir, es la caridad la que aquí, por lo menos, se presenta y uno dice, ¿verdad? Aquí está, esta es la caridad, este es el amor, esto es lo que tenemos que presentar, ¿verdad? Y después también dice que predica contra el templo. Este es un elemento como diciendo que ahora la manifestación y la revelación de Dios
en su historia de salvación se ha manifestado ya en el templo, es decir, el nuevo templo que es justamente Jesucristo. Y tenemos también muchísimas expresiones de esto en el Nuevo Testamento. Destruyan este templo, que yo lo voy a volver a levantar en 3 días. Después te explica el autor sagrado, no se refería, ¿verdad?, simplemente a las cosas, ¿verdad?, que encontramos en el mundo, sino que sobre todo a aquellas que se refería a la misma resurrección de Jesucristo. Y bueno, y por eso, queridos amigos, en este capítulo 23 y el versículo 12 que hoy estamos viendo, al día siguiente los judíos se confabularon y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo, nos demuestra justamente la no aceptación de Jesucristo como Mesías. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Seguiremos reflexionando este capítulo 23, esta segunda narración que nos habla de la conjura para matar a Pablo. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.